La crítica, el feedback es necesario para crecer. Ahora, mucho cuidado, porque el feedback o la crítica de alguien que no tiene nada de experiencia en lo que te está diciendo y te lo está diciendo desde su perspectiva personal o desde el cariño que te tiene o sabe Dios desde dónde te lo está diciendo, a veces cargado de buenas intenciones, te pueden dar un consejo fatal, no porque eso sea una realidad, sino porque la misma persona no sabe ni cómo meterle mano a lo que tú estás haciendo o a lo que estás encarando o enfrentando. Así que solamente acepta feedback o implementa consejos de personas que han construido algo. Ahora bien, ¿qué pasa cuando ese feedback te afecta y te quieres defender o te dan ganas de colgar los guantes? Aquí es donde está el crecimiento. Y te explico cómo pasar al otro lado en el episodio de hoy. ¡Comenzamos! Saludos y bienvenida a tu podcast favorito. Marisa por aquí te saluda. Vamos a hablar de la crítica constructiva, del feedback, de cómo recibir a lo mejor una retroalimentación de que algo que estás haciendo no está bien o no vas por el mejor camino o así no es que se hace. Esto es un tema que suele causar controversia porque hay una corriente que te dice: el que viene a criticar lo que te tiene es envidia. Yo no me voy a ir así de liviano, no. Si no fuera por las críticas que yo recibí de mis mentores a tiempo, yo no estaría aquí compartiendo un podcast después de 7 años, no hubiera construido mis 2 negocios, ni hubiera emprendido nunca, ni olvídate del emprendimiento, otras cosas a nivel profesional, hasta en la universidad. Si no llega a ser por la crítica de mis mentores o por el feedback constructivo de alguien que sabía y me dio una recomendación desde un lugar de poder, sin la intención de humillarme, sin la intención de que yo me quite, sino de, mira, si te vas a coger esto en serio o si quieres hacer esto bien, cuidado por aquí, cuidado por allá. Así que te voy a hablar de, primero, cómo detectar si te están dando una buena recomendación o un buen feedback. Si ese feedback, aunque sea bueno, viene desde un lugar que te hace bien, que te favorece, o te lo están diciendo justamente para que te quites, porque no es todo el mundo, pero hay gente mala, a veces hay gente que no quiere que tú eches para adelante, que te va a tirar la cascarita a ver si te cae. Yo no voy a poner mi energía en esa gente, pero sí tienes que identificarlas, porque a veces dejamos que la energía de otros entre en nuestro campo. Después terminas tú quitándote, colgando los guantes, y para eso no es la crítica. La crítica o el feedback, si es constructivo, construye, no destruye, ¿ok? Así que quiero empezar con un relato un poco gracioso de mis años de universidad. Cuando yo estudiaba teatro en la Universidad de Puerto Rico, yo tuve el privilegio y el inmenso honor de tener entre mis mentores al conocido y respetado director teatral Dean Zayas, que los que son del mundo del teatro saben que Dean era y sigue siendo una eminencia en el teatro puertorriqueño y un director de grandes ligas internacional. Y bueno, lo tuve de profesor de dirección escénica, lo tuve de profesor de actuación, lo tuve de director en varias obras de teatro y además dirigió el departamento de drama en algún momento mientras yo estaba estudiando, así que lo tenía hasta en la sopa. Y al principio pasé de tenerle miedo, o sea, primero pasé de la admiración de algún día trabajaré con él o estaré en una obra que él me dirija. ¿Tú te imaginas? ¡Wow! Si yo lograra audicionar en una producción donde él sea mi director, qué privilegio, qué honor. Y yo me metía a mirar los ensayos en la universidad. Al ladito del departamento de drama había una glorieta al aire libre y ensayaban ahí a veces las obras que tenían función más adelante y yo me sentaba dentro metía porque el ensayo yo no estaba ni invitada ni nada, pero yo tiraba una mantita en el piso y me sentaba atrás donde nadie me viera a mirar el ensayo. Y eso era así, cada noche que yo no tenía que estudiar o que no tenía que trabajar, yo me sentaba a ver los ensayos. Me llevaba una merienda, me llevaba mi comida y me sentaba ahí hasta que se acabara el ensayo y yo miraba todo. La actuación, la forma en que él dirigía y mi parte, digamos como favorita, pero a la misma vez me daba terror, era cuando se acababa el ensayo
y se sentaban los actores con él al frente a recibir el feedback de él. Y los que tuvimos la dicha de estudiar con este gran profesor sabemos que le tenían terror a este momento. Tú ves esos reality shows donde despiden al que está participando o le dan un feedback que hasta la persona llora y a veces se sale del programa. ¡Ay, esa bobería! Eso es bobería. Todos ellos imitaban a Dean. No digo que a él, ¿verdad? Pero eso era un estilo de antes, no sé, o su estilo muy particular. El asunto es que, aunque temblábamos cada vez que Dean nos daba un feedback, ese era el momento en que más crecíamos. Y yo recuerdo los feedbacks que él daba, algunos me daban risa porque decía las cosas con un sarcasmo brutal, pero yo entendía lo que él estaba queriendo decir a ese actor. Y después yo veía cuando el ensayo al día después corría y corría con esa corrección gracias a ese feedback. Yo vi actrices y actores salir de ahí llorando, algunos dándose de baja del elenco porque no podían con la presión de manejar el feedback. Y cuando me tocó a mí estar en una obra, bueno, yo estuve yo creo que fácil como en 4 o 5 obras donde él me dirigió, mirar cómo él le da feedback a alguien no es lo mismo que estar ahí y que te den el feedback a ti. Y hubo un feedback memorable, de los más duros que recibí y quizá el que me jamaqueó más y con el que más crecí. Y fue en un momento dado en el que teníamos un ensayo, faltaban pocos días para el estreno. Mi personaje no tenía dobles, así que cada vez que el ensayo corría, pues se rotaba el elenco. Si habían 2 personas para hacer el mismo personaje, pues se corría un ensayo con un elenco y después se volvía a correr el ensayo completo con el otro elenco. Cada vez que se repetía el ensayo, yo tenía que hacerlo 2 veces porque mi personaje no tenía doble. Entonces, creo que fue la última obra que hice en la universidad. Me acuerdo que fue la obra Los Veraneantes de Maxim Gorky. Wow, tengo fotos por ahí todavía de esa función, fue espectacular. Y mi personaje era la que tocaba el piano y yo tuve que aprender a tocar unas piezas en piano para hacer las escenas del personaje y en verdad yo hacía mis ensayos después de un día de clase y de un día de trabajo. Había veces que pues mis compañeros estaban solo estudiando, yo estaba estudiando y trabajando y después tirándome un día de 6, 7 horas ensayando. Era como que un maratón, pero también nos estaban enseñando que así era la disciplina. Si tú ibas a estar en este mundo, pues tenías que saber que así es el trabajo de los actores. Pues en un momento dado, Dean tenía una especie de, digamos, narrativa cuando quería como que hacerte despertar y te decía como que, ven acá, ¿tú quieres ser actor o tú quieres ser famoso? Porque no es lo mismo. Si tú quieres, date de baja del departamento, no estudies actuación, vete a coger unas clasecitas y empezaba a citar compañías o empezaba a citar espacios que eran más como para... Me decía, vete para Miss Universe o vete para otro sitio. Aquí, si no vas a cogerte esto en serio, yo te ayudo a darte de baja. Y él te decía estas cosas. Y había un momento dado en que el estilo de actuación que estábamos ensayando, pues como era realismo clásico, que es un estilo de actuación donde no se puede notar que estás actuando, había veces que ya tú ya habías dicho la línea tantas veces y ya teníamos que repetirla por vez número quinta, que había veces que pues no te salía con la entonación y con la cuestión. Y nosotros decíamos que él lo decía cuando estaba bien enfogonado y cuando nos quería como no nos podía dar una bofetada, una cachetada, pues nos decía que parecíamos actores de Televisa y eso era ofensivo. Porque era una forma de decir, estáis actuando de una manera que parece que vas para una telenovela y no para una obra de teatro clásico realista. Y si a ti te decían que audicionaras para Televisa, eso era casi como, no te quiero volver a ver. Si Dean te decía que parecías un actor de Televisa, esa era como la ofensa más grande. Y mucha gente, yo las vi salirse de la carrera y salirse de cambiarse de concentración porque Dean le había dicho algo así. Entonces, adivina qué, me tocó el día en que después que yo había preparado, ya estábamos ensayando con vestuario, con zapatos, con peinado, con maquillaje, porque había que ensayar toda la producción completa. Desde cómo el maquillista tenía que maquillarnos, el otro tenía que vestirnos, el otro. Y eso eran ropas de épocas en las que teníamos que ponernos refajos y fajas y faldas y todo. Si encuentro una foto de esos tiempos, te la comparto después en los stories de Instagram. El asunto es que estamos ensayando, la obra corrió bastante bien en uno de los ensayos generales y tocaba el siguiente elenco. Entonces, él nos está dando feedback a todos los del principal elenco
Y empieza fulano de tal cosa, eso no lo cambies, te tengo que decir que quedó espectacular. Fulano, no te entendí nada, yo no sé qué tú estabas haciendo mientras te tocaba salir, yo no sé si estabas tomando agua fría o qué tenías en la boca, pero si vas a hablar así, mejor déjale ese personaje, no vengas a la función. O sea, empezaba a darle ese feedback y cuando dijo mi nombre, Marisa, bueno, te voy a decir algo. Yo no te sentí presente cuando hablaste, esa no era el personaje. Aquí estaba Marisa, aquí no estaba el personaje tal. Y lo sentí tan plástico y tan falso que te voy a hacer el favor, te traje los papeles para que los llenes, para que audiciones en Televisa. Oh my God. Cuando Dean me dijo que me trajo los papeles para audicionar en Televisa, a mí se me cayó la vida y está todo el mundo mirándome. O sea, estamos hablando de un elenco de más de 25 personas, más todo el equipo de producción, escuchando este feedback. Yo me quería morir, pero a la misma vez no quería llorar frente a él, porque si lloraba frente a él, entonces tú no sirves para esto. Y me dijo, yo te ayudo a llenar los papeles, te ayudo a darte de baja, pero si tú no te vas a coger esto en serio, y tenemos, entonces me empezó la retraíla de la cantaleta, y ahí cogió y empezó a darle un discurso a los demás. Ustedes tienen que decidir cuál es la carrera que quieren, porque tal, y sí, nos cansamos, y sí, y lo otro, pero usted tiene que mantener la postura, y tiene que no sé qué, y bla, bla, bla. Así que tengo 2 o 3 hoy que voy a mandar para Televisa, empezando por Marisa. Ay, mamá, cuando él dijo eso, se acabó el feedback. Yo tenía que volverme a vestir con la ropa de la primera escena y empezar el ensayo otra vez con ese cantazo emocional encima. Y yo me fui para el camerino y llora y llora y llora y llora. Y te prometo que pensé, era mi último semestre en el departamento de drama, estaba a punto de graduarme y yo pensé darme de baja. Y pensé que eso era una falta de respeto y me lo cogí bien personal, porque cómo él me va a decir eso tan humillante frente a mis compañeros. Y en el camerino teníamos un relajo de que cuando Dean te dice esto, pues tú estás en el club de los de Televisa y allá tras bastidores estábamos, habían 2 o 3 que se lo cogieron a chiste como que, mira, me avisas, te ayudo a llenar la solicitud. Sí, porque nos vemos en Televisa. No se me olvida ese día. Después que pasé como la catarsis y me recompuse, me volví a vestir, me cambié la ropa y me puse la ropa de nuevo para la función de ensayo general final. Yo estaba manejando la vergüenza de que él me está viendo otra vez, que estoy agotada, que me dio ese feedback, que yo sé lo que significa, que ahora me está mirando con doble ojo, con doble látigo, por decirlo de alguna forma. Yo no sé lo que aquel feedback causó en mí, si fue el coraje o qué fue, que yo hice mi escena. A mí se me olvidó el mundo. Yo me metí en ese personaje, yo hice lo que tenía que hacer, yo estuve bien presente y cuando se acabó la función, que nos sentaron de nuevo a darnos el feedback, él empezó otra vez conmigo. Y en ese momento dijo, ok, la función completa la podemos correr con Marisa solamente. Y él me aplaudió y yo ahí sí que lloré, no pude aguantar. Y entonces empezó a dar el discurso y dijo, lo que sea que hiciste, lo que sea que funcionó, así es que lo quiero mañana en la función de estreno. Así es que tal. Le dio 2 o 3 jalones de oreja a 2 o 3, pero me felicitó y me felicitó al principio, me felicitó a mitad y al final hasta me tiró flores como que fulano, qué sé yo qué. Bueno, a menos que seas Marisa y me vayas a hacer la escena como yo la hice hoy, pues no hagas eso. Y bueno, cuento corto. El día que Dean básicamente casi me despide del elenco, me enseñó algo muy importante y es el poder que puede tener un feedback acertado, aun cuando sea doloroso. Y cuando digo doloroso me refiero aunque a ti te parezca humillante. Obviamente, claro que hay 1000 formas de decir eso, pero el carácter que se formó en mí gracias a que tuve un mentor como él en momentos tan importantes, donde la verdadera destreza que yo estaba desarrollando ahí no era actuación, era desarrollar el cuero duro para cuando vinieran los momentos difíciles donde hay que tomar un camino o el otro. Y una de las dos, o no vas a construir el carácter o constrúyelo y demuéstrame que puedes. Y bueno, cierro la historia que me cogió casi el episodio completo. Con esto lo que te quiero decir es que un buen feedback a tiempo o un feedback que se repite varias veces hasta que te hace cambiar, a veces es todo lo que necesitas.
Tú no necesitas el mentor que te pase la mano. Tú no necesitas el que te aplaude como las focas diciéndote que todo está bien y todo está bello, aunque hayas hecho una porquería. Por eso a veces cuando yo tengo estudiantes y alumnas me dicen, Marisa, voy para clase, ay, yo sé que me vas a mandar con la chancleta. Aquí en la comunidad dicen que el feedback mío es un chancletazo. Y a veces me dicen eso, me dicen, Marisa, me da terror el chancletazo, pero hoy me lo merezco, necesito que me lo dé. No porque yo te quiera decir algo malo o no porque yo sea comodín, no creo que me compare jamás y nunca, pero en ocasiones, a veces el chancletazo entre comillas o el feedback que nadie te ha dado, te lo va a dar un mentor, te lo va a dar un colega, te lo va a dar alguien que te lo está dando porque quiere sacar de ti lo mejor. Esto es importante. Porque el feedback de Dick no era el feedback de cualquier persona. Era el feedback de mi maestro, era el feedback de mi mentor y era el feedback la noche antes de un estreno súper importante, donde iba a haber prensa, iba a haber de todo en esa función. Entonces, importante. Si no me habla de esa manera, yo no caigo en cuenta de o sea, no espabilo y no caigo en cuenta de la importancia que tiene estar presente durante las escenas donde yo estaba literalmente en vivo en el escenario. Y yo te lo digo a ti porque si un feedback viene de un mentor, de una mentora y viene desde un lugar donde están queriendo sacar lo mejor de ti, aunque a ti no te guste, obviamente sin faltarte el respeto, porque a mí Dean nunca me gritó, nunca me habló con malas palabras, nunca me dijo vete para el carajo, ni nada de eso. O sea, nunca me faltó el respeto. La forma en que lo dijo, en mi opinión, fue humillante, pero a la misma vez era parte de la cultura, del ambiente de teatro y todo el mundo sabía que él era así y esa era la forma que funcionaba en aquel momento. Así que yo no te digo que toleres que te humillen frente a otras personas, eso no es. Estoy contando una anécdota de un contexto distinto, pero sí es importante que hagas las paces con el feedback, que hagas las paces con que el feedback que tú quieres escuchar en realidad no es el que tu ego quiere escuchar. Tu ego quiere escuchar que lo hizo bien, que quedó perfecto, que qué bien te quedó, que qué buena eres, pero ese no es el que te ayuda a crecer. El feedback que te ayuda a crecer es cuando tu mentor o mentora te dice, eso que hiciste no funcionó, o esa narrativa que tienes no es la correcta, o si sacas eso de esa manera, ni yo te compro. O sea, cuando tú recibes un feedback, y esto para los negocios, pero en la vida también, de una persona que sabe lo que está haciendo y de verdad te quiere ver crecer, abrázalo, vete y aplica. Y ven con la mejor versión preparada. Ahora, cuidado cuando el que no es mentor o el que se cree mentor o el que no tiene experiencia te da una crítica desde un lugar de no conciencia, desde un lugar de es que yo no sé cómo eso se haría. A veces cuando alguien te dice, no sé cómo eso, tú no vas a poder hacer eso, no te lo está diciendo a ti. Se lo está diciendo a sí mismo porque esa persona no sabe cómo hacer lo que te está viendo a ti queriendo resolver. Entonces tienes que tener en cuenta esto y escúchame bien. Difícilmente alguien de la corriente del 99% de la gente no está haciendo lo que tú haces. Vamos a empezar por ahí. Así que no esperes que ese 99% te dé un feedback sobre las acciones que solamente hacemos el 1%. A alguien del 1% que tiene el interés de tu mejor bien, te puede dar un feedback y tú podrías considerarlo. Ahora, que no se te olvide, sigue siendo una opinión. El feedback no es una verdad absoluta. Tómalo de quien venga, no te cierres a recibirlo. De hecho, cuando te feliciten, pide feedback. Todo eso estuvo bien. Gracias por los aplausos. Por favor, necesito que me des feedback y me digas qué puedo mejorar. Por favor, dime. Quiero que me digas las cosas que tú hubieras hecho distintas. Y así para todo. Cuando alguien te diga que lo que vas a hacer no funciona, que eso es una porquería, se burlen de ti, porque no suele pasar todo el tiempo, pero puede pasar de parte de familiares, de amistades, de gente querida, a veces de quien menos te imaginas, viene un bully. Entiende, número uno, que si esa persona no está creando nada, no tiene el standing, o sea, no está creando nada, por ejemplo, te va a dar feedback de negocio y no tiene un negocio y no está creando nada, ¿desde qué sitio te está dando el feedback y por qué tú eres tan bobolona o bobolón que le haces caso? Yo no te digo ponte a discutir con esa persona y defiende tu punto, no, tú vas a hacer algo todavía más sabio. Si la persona te da el feedback, tú hazte la loca, hazte la boba. Gracias. Súper, muchas gracias. Tremendo, gracias. Gracias por tu observación.
Ok, te escucho, ya. No le des cuerda y no le debatas, porque si empiezas a debatir, tú estás permitiendo que ese feedback que no sirve para nada se te meta en las emociones, se te meta en tu energía y entonces empiezas a reaccionar desde un lugar de coraje, desde un lugar de defender tu punto. Mira, la persona que no está en tu mismo nivel de conciencia no va a entender un divino, se supone que no entienda, así que deja de estar teniendo batallas con gente que no te va a entender y préstale atención o empieza a rodearte de gente que te puede alumbrar el camino para que tú pases por la ruta más rápida o por la ruta más efectiva, ¿ok? Para que no cometas los errores que ibas a cometer a menos que alguien con experiencia te iluminara el camino. Ahora bien, ¿qué pasa cuando la persona sea un feedback de alguien que tiene autoridad para decírtelo, standing, o sea de alguien que no tiene el standing? ¿Qué pasa si te sucede lo que me pasó a mí en el camerino, que me eché a llorar, que me quería dar de baja, que me quería quitar? Ok, recuerda que ese momento de, digamos, de conflicto emocional es una respuesta emocional natural que no tiene nada que ver con tu potencial en los negocios, con tu potencial en la vida, con tu capacidad de éxito. Es un momento temporero donde a lo mejor lo que te dijeron te hizo sentir mal, te generó frustración. Permite que la emoción fluya, no la quieras restringir, no quieras defenderte, el feedback no se discute. Si vas a recibir feedback de un mentor o de alguien que está en una posición de darte feedback y esa persona sabe lo que está haciendo, no te va a dar un feedback a lo loco. Te va a preguntar siempre, ¿me permites hacerte una observación? ¿Me permites darte feedback? Y casi siempre no lo va a hacer porque eres tú quien le vas a pedir el feedback. A menos que estés dentro de un programa donde esa persona te esté dando coaching o te esté entrenando para algo, por supuesto su trabajo es hacer esas intervenciones. Ahora bien, siempre el feedback se recibe, no se debate, no se discute. Tú no le vas a decir, sí, pero es que, no, pero es que, no, lo que pasa es que tú, nada de eso, no vas a discutir nada. Se recibe, gracias, ok, lo voy a anotar. Gracias por eso. Si tienes que preguntar algo porque no entendiste, permite que la persona termine el feedback, no interrumpes y le dices, no te vas a defender, no vas a decir eso no me gustó, no me vas a decir eso me hizo sentir mal, porque es que de eso no se trata. No vinimos a hacerte sentir bien, vinimos a que te muevas, a que dejes de estar cometiendo errores. Este feedback es para eso. Ahora, si una persona viene con un supuesto feedback desde un lugar de la humillación, de hacerte sentir mal, de ver si te quitas, hay maldad o esa persona con la mejor de las intenciones, con todo su amor, te está dando un consejo porque ella tiene miedo de que a ti te vaya mal, tú tienes que desarrollar el discernimiento y la intuición para separar una cosa de la otra. Y no todos los consejos que vienen desde el amor son los mejores consejos porque vengan desde el amor. A veces el consejo desde el amor viene en realidad desde el miedo. A lo mejor tu mamá te da un consejo que parece venir del amor, en verdad viene de su pánico a que a ti te vaya mal. A lo mejor tu pareja te da una recomendación y viene desde su opinión de que no le gusta lo que tú estás haciendo, pero eso no significa que lo estás haciendo mal, ¿me explico? Así que, primero que todo, identifica de quién sí recibes y de quién no recibes. Si una persona que no tiene el standing o con quien tú no te vas a involucrar energéticamente para debatir nada, te dice algo, mira, como decimos los boricuas, pichea pa' loca. Pichea pa' loca, te dijo un feedback, ay, eso me pareció un ridículo, tú me quito. Y tú, chévere, gracias, pero no con actitud, no con revanchismo. Deja eso pasar como si no hubiera pasado. Si la persona insiste y cae en un patrón de estarte hostigando con el comentario, de estarte molestando intencionalmente, simplemente dile, mira, tú esperas que yo haga algo, ¿por qué insistes en repetirme lo que ya me dijiste? A ver qué es lo que pasa. Y tú escúchala. Y si es una persona de tu vida que amas y merece tu atención, pero si es alguien en las redes que no te conoce, un hater, una persona que está fastidiando, ni le prestes atención. Simplemente borra su mensaje, bloquéalo para no generar discusiones debajo, porque a veces esos mensajes generan más como confrontación y se desvirtúa la intención de lo que se compartió.
Pero si la persona te está hostigando, bloquéala si es un hostigamiento real. Ahora, si es una persona de tu vida que tú amas o es una persona que tiene standing en otras cosas, pero no en esta, y te da un consejo, gracias por el feedback, ok, gracias, lo apunté. Pero eso no significa que lo vas a hacer y eso no significa que esa persona tiene permiso para darte seguimiento para ver si tú estás implementando lo que ella te dijo. Así que tienes que también saber cerrar energía y cerrar la conversación, no abrir puerta para que eso vuelva a pasar. ¿Qué haces si tú te sientes ofendida, frustrada, molesta o molesto por ese feedback que te dieron? Nada. Lo vas a dejar pasar como si hubiera sido un aguacero, llovió, revolcó, movió el fango, movió la tierra, dejamos que pase la nube, la energía va a volver a su línea medial otra vez, la emoción va a regresar. Haz algo que te ayude a mover la energía. No evites la emoción. Si tienes ganas de llorar, llora. Si tienes ganas de frustrarte y de quitarte, escribe sobre eso, pero no te frustres ni te quites. Vive el momento de frustración, pero no tomes la acción de quitarte porque la emoción es transitoria, es temporera. La decisión de quitarte lo cambia todo. Y una persona que construye un camino de éxito no anda por la vida quitándose porque alguien le dijo algo o porque se siente mal por lo que alguien le dijo, ¿ok? Así que bueno, me excedí un poquito en este episodio, estoy haciendo episodios un poquito más cortos, pero espero que esta historia, esta anécdota y estas recomendaciones te sirvan para entender que el feedback y la crítica constructiva los necesitas en la vida. Una crítica no significa que alguien te odia, que desea tu mal, pero no todos los consejos y no todas las recomendaciones son válidas y no todas vienen desde un lugar que busca tu mejor bien, así que tendrás que aprender a discernir de quién recibes y de quién no. Y no porque alguien te dé una opinión significa que es la verdad. Igual, no porque alguien te dé una opinión que a ti no te gustó significa que esa persona ni te tiene envidia, ni te quiere mal. A veces no te gusta lo que tienes que hacer, no te gusta que te lo digan. Y eso es parte del crecimiento. Así que pide feedback de hoy en adelante, pide retroalimentación cuando estés en proceso de ejecutar algo, pero pídeselo a la gente que tiene el standing para dártelo. Déjame saber en los comentarios si has tenido situaciones como esta, si te identificas con alguna de las cosas que te compartí y si te has visto en la situación de que te han dado un feedback que no has sabido manejar y te has quitado como estuve yo a punto de quitarme con aquel profesor. Así que con eso cierro el episodio, deseándote un feliz día y hasta la próxima. Bye bye.